una de las universidades más prestigiosas del mundo, acaba de plantarse frente al gobierno de los Estados Unidos. Con una sola carta, Harvard ha desafiado directamente las políticas de la era Trump, desatando un debate nacional sobre inmigración, educación y derechos civiles. Harvard University is now suing the Trump administration. ¿Qué dice exactamente esa carta? ¿Por qué el gobierno intentó presionar a las universidades? Hoy te lo contamos todo. En el año 2020, en pleno auge de la pandemia, la administración Trump impuso una medida drástica. Todos los estudiantes internacionales que no tuvieran clases presenciales debían abandonar el país. La medida causó pánico inmediato. Miles de estudiantes extranjeros de universidades como Harvard y MIT estaban en peligro de ser deportados, simplemente por asistir a clases virtuales. Para muchos, era una amenaza directa al corazón de la educación internacional en EE-UU. La respuesta de Harvard fue clara y contundente. A través de una carta oficial enviada al Departamento de Seguridad Nacional, la universidad no solo rechazó la medida, la calificó como peligrosamente punitiva. En palabras del presidente de Harvard, Lawrence Buckow, esta política ignora la realidad académica, pone en riesgo la salud pública y castiga injustamente a estudiantes internacionales que contribuyen enormemente a nuestras instituciones. Pero no se quedaron solo en palabras, también presentaron una demanda federal. La medida impulsada por Trump, a través de IC, Inmigración y Control de Aduanas, tenía un objetivo declarado: asegurar que los estudiantes realmente estén asistiendo a clases físicas, pero detrás de ese mensaje se escondía otra intención: presionar a las universidades a reabrir completamente, incluso cuando muchas preferían la modalidad remota por motivos sanitarios. Para muchos críticos esto era un chantaje: o vuelven a clases presenciales, o sus estudiantes internacionales se van. La respuesta de Harvard no fue impulsiva, fue calculada, estratégica y absolutamente firme. Desde el primer momento, el presidente de la universidad, Lawrence Buckow, dejó claro que no se trataba solo de una política inconveniente, sino de una amenaza directa a la misión académica de la institución. En su carta pública, Buckow escribió: "La medida del gobierno ignora por completo la realidad de nuestras universidades en medio de una pandemia. Obligar a estudiantes internacionales a abandonar el país solo por tomar clases virtuales es cruel, irresponsable y legalmente insostenible". Pero Harvard fue más allá. Presentó una demanda formal ante la Corte Federal de Massachusetts junto con el MIT, argumentando que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no puede simplemente imponer una política de forma arbitraria, sin justificación ni análisis de impacto. Y eso fue exactamente lo que hicieron. No ofrecieron razones sanitarias, ni datos, ni siquiera un proceso de consulta con las universidades. Harvard alegó que la norma era arbitraria, caprichosa y contraria al interés público. Y no lo dijeron al aire. Lo respaldaron con estudios, testimonios y el peso legal de una de las instituciones más respetadas del mundo. Además, subrayaron otro punto clave: la salud pública. Si las universidades forzaban clases presenciales solo para evitar que sus estudiantes fueran deportados, eso ponía en riesgo a profesores, empleados y comunidades enteras. Era una especie de chantaje institucional. Si quieren conservar a sus estudiantes extranjeros, abran sus puertas, aunque haya una pandemia global. Y aquí viene lo más importante: la defensa de Harvard no fue solo por ellos, fue por todos, por las universidades más pequeñas sin recursos legales, por los miles de estudiantes internacionales que sostienen la innovación en laboratorios, startups, publicaciones académicas. Por el valor humano que representan esas historias, jóvenes que viajaron miles de kilómetros para estudiar, que ahora enfrentaban el exilio por Zoom. La carta de Harvard se convirtió en un manifiesto, una postura ética que decía: no vamos a colaborar con una política injusta, y si tenemos que enfrentarnos al poder, lo haremos con argumentos, con leyes y con dignidad. Las reacciones fueron inmediatas. Decenas de universidades, desde Stanford hasta Yale, se pronunciaron a favor de Harvard y el MIT. E incluso empresas tecnológicas como Google, Facebook y Microsoft firmaron documentos legales en apoyo. La presión fue tanta que el gobierno se echó para atrás. Solo una semana después, Trump revocó la medida. Victoria para la academia. Esta carta de Harvard no fue solo una protesta, fue una declaración de principios. En tiempos de incertidumbre, se levantaron en defensa de sus estudiantes, de la ciencia y del derecho a aprender, y demostraron que incluso frente al poder más alto, la voz de la educación puede hacer temblar decisiones. ¿Qué hubiera pasado si Harvard no respondía? ¿Qué otras universidades habrían tenido el valor de hablar? Hoy, más que nunca, la carta de Harvard se convierte en símbolo de resistencia y en una lección para el futuro.